los 158 millones. Y por favor me indican si me están escuchando bien y si ven bien mi pantalla. Sí, licenciada. Ok, y si es así como habíamos dejado este informe hasta este punto. Me parece que sí, ¿verdad? Ok, Sí, gracias, muy amables. Bueno, solo para hacerles algunas observaciones antes de continuar. Me han preguntado que si esto de colocar primero la utilidad después de impuestos es algo que siempre se tiene que hacer, si será algo obligado. La verdad es que sí, la verdad es que sí, según el modelo que tenemos en el libro, en este estado de flujos de efectivo hay que colocar dentro de las actividades de operación, en primer lugar, ese resultado, perdón, ese resultado del ejercicio y me refiero a esa utilidad después de impuestos. Yo les decía en la reunión anterior que si se tratara de un estado de resultados en el cual también se calculó reserva legal, pues entonces es la utilidad después de impuesto y reserva. Prácticamente la utilidad que ya queda al final para poder comenzar a analizar el pago de los dividendos. Por eso es que dice utilidad neta antes de dividendos preferentes o utilidad después de impuestos o después de impuesto y reserva. Y se dice utilidad neta antes de dividendos preferentes porque les quiero recordar que cuando se trata de la realización de pago de dividendos, los que se tienen que pagar en primer lugar y como una obligación son los dividendos preferentes. Esos no los podemos dejar de pagar nunca. Los dividendos comunes puede ser que no se paguen en algún año, porque eso puede suceder, de que se decida de que no se van a pagar dividendos comunes y no hay ningún problema. De hecho, no hay ninguna obligatoriedad con respecto a ese pago, como sí la hay con respecto a los dividendos preferentes. Así que en cuanto a dividendos, lo primero que se tendría que pagar son los preferentes para después ya considerar el pago de los dividendos comunes. Bueno, me preguntaban también que si la depreciación también se tiene que colocar siempre. Sí, la verdad es que, miren, yo por eso les puse acá entre paréntesis del estado de resultados. Les puse del estado de resultados a la par de los 228. Perdón, perdón. Y también les puse a la par de los 200 de la depreciación, entre paréntesis también del estado de resultados, porque son cantidades que se tienen que colocar, se tienen que buscar, mejor dicho, en el estado de resultados. Eh, si ustedes me están acompañando con su libro, pues en la página 105, ahí están los estados financieros y dentro del estado de resultados está, pues obviamente la depreciación como renglón 49 por 200 millones, que fue exactamente el valor que yo acabo de poner en el estado de flujos. Y también esta utilidad después de impuesto, que acá le llaman utilidad neta antes de dividendos preferentes, renglón 55, por 228 millones. Yo me estoy enfocando en las cifras del año más reciente, que en este caso es el año 2016. Entonces, pues ya les he pedido disculpas por estas anotaciones que a veces hago, que de hecho pues no tienen que ver con lo que estoy explicando ahorita, pero lo que quiero decirles es que precisamente entonces del estado de resultados es que yo voy a ir a traer
este dato del renglón 3 de 228 millones y este otro dato del renglón 5 de 200 millones. Recuerden que no son cantidades que estoy trayendo de mi hojita técnica de los flujos de efectivo, que fue lo que hice la semana pasada. Entonces, de esa hoja propiamente, de esa hoja que me sirvió para clasificar fondos, sí estoy tomando estas variaciones que están en los renglones del 7 al 10. Estoy tomando 2 cuentas del activo circulante y 2 cuentas del pasivo circulante, pero en realidad no es que esté tomando las cuentas en sí, sino que estoy tomando las variaciones. Entonces, no digo tampoco cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, gastos devengados o gastos acumulados, sino que digo incremento en las cuentas por cobrar, incremento en inventarios, porque es lo que sucedió. Si yo le doy un vistazo a mi hoja, pues ustedes se pueden dar cuenta de que mis actividades operativas las pinté en un color verde y precisamente se trata de estas variaciones que están en el activo circulante, que corresponden a las cuentas por cobrar y los inventarios. Y, perdón, y estas otras variaciones que están en el pasivo circulante, que son cuentas por pagar y los gastos acumulados o devengados. Bueno, gastos pendientes. Gastos pendientes. Prácticamente son como cuentas por pagar cuando decimos gastos acumulados, pero no son comerciales, no son cuentas por pagar comerciales. Ahora, eh, ¿por qué las variaciones de las cuentas por cobrar y de los inventarios están en rojo, están con signo negativo? Porque tanto los 120 millones de cuentas por cobrar de variación como los 180 millones de inventarios, me refiero a la variación, significan desembolsos, significan salidas, significa que hubo una aplicación o utilización de dinero y por eso están colocadas en esa columna que se llama salida de dinero o se puede llamar también fondos aplicados o fondos utilizados. Entonces, por esa razón es que al colocar esas cifras en mi estado de flujos, pues se están colocando con signo negativo. Porque de hecho, ustedes saben que tenemos esa regla que dice que cuando una cuenta de activo aumenta, pues eso obviamente significa aplicación de fondos, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a la parte del pasivo, a analizar lo de las cuentas por pagar y lo de los gastos acumulados, pues también son cuentas que aumentaron. Aumentaron su saldo de un año a otro, pero como son cuentas de pasivo, ustedes saben que la regla nos dice que cuando una cuenta de pasivo aumenta, eso significa entradas de efectivo o fuente de fondos. Por esa razón, los 10 millones de variación en cuentas por pagar y los 20 millones de variación en gastos acumulados aparecen con un signo positivo acá dentro del estado de flujos, ¿verdad? Entonces, resumiendo, las actividades operativas tienen que comenzar obligatoriamente con la colocación del resultado del ejercicio que aparece en el estado de resultados. Me refiero a la utilidad después de impuestos.
o después de impuesto y reserva en el caso de que se calculara también reserva, y la depreciación. Y hasta después ya vamos a estar colocando todas las variaciones que encontramos al hacer nuestra hojita de la clasificación de fondos, nuestra hoja técnica. Y es muy importante, por favor, que ustedes estén estudiando, leyendo mucho su libro, porque ustedes a estas alturas, pues ya saben que no todas las cuentas del activo circulante se van a clasificar como operativas o de operación. Así como también no todas las cuentas del pasivo circulante se van a clasificar como operativas o de operación, ¿verdad? Porque a veces dentro del activo circulante hay cuentas que corresponden a actividades de inversión, como por ejemplo esas cuentas que se llaman inversiones al corto plazo o títulos valor al corto plazo o valores negociables al corto plazo. Esas son cuentas que, si bien es cierto, pertenecen al activo circulante, no son operativas, sino que son de inversión. Y de igual manera, dentro del pasivo circulante pueden haber cuentas que no son operativas, sino que son de financiamiento. Por ejemplo, los documentos por pagar al corto plazo, aunque sea un pasivo circulante, no es operativa, sino que es de financiamiento. Pero yo considero que eso, pues ya con la lectura lo hemos comprendido y será de solo de estarlo recordando, ¿verdad? Yo acá pues tengo un color amarillo porque voy a proceder a colocar actividades de inversión. Otra cosa antes de continuar, otra cosa es que a veces me dicen que si será que importa el orden, es decir, me dicen, por ejemplo, fíjese que yo coloqué primero el incremento en inventarios acá dentro de estos ajustes al capital de trabajo. Primero coloqué el incremento en inventarios, después coloqué el incremento en las cuentas por cobrar, después ya coloqué el incremento en gastos de vengados y hasta de último coloqué el incremento en las cuentas por pagar. Yo diría que no tiene nada de malo, no tiene importancia que, que yo coloque en otro orden estas variaciones, siempre y cuando sean, obviamente, ajustes al capital de trabajo, es decir, que correspondan a variaciones de las actividades operativas que yo detecté en, en esa mi hojita que yo le llamo hoja técnica de clasificación de flujos. Entonces, de igual manera, acá dentro de las actividades de inversión, hay quienes prefieren comenzar, por ejemplo, con lo que sucede en el activo circulante y después ya pasar a lo que sucede en el activo fijo o de largo plazo, ¿verdad? Sí se vale, la verdad es que no hay ningún problema, siempre y cuando se tome en cuenta todo lo que se tiene que tomar en cuenta. No sé si hay dudas. Por ejemplo, acá, si yo miro esta mi hoja técnica y me pongo a buscar mis renglones que están en color amarillo, porque esos son los que obviamente voy a considerar ahorita, pues primero me aparece lo sucedido con las inversiones al corto plazo porque es una cuenta del activo circulante. Entonces no habría ningún problema si yo quiero comenzar colocando disminución o venta, le dicen algunos, de inversiones
a corto plazo. Se vale también colocar la palabra decremento. Lo que sí es importante es colocar qué pasó, no solo poner inversiones a corto plazo. Uno tiene que colocar qué fue lo que ocurrió, si hubo una disminución o si hubo un aumento, porque de hecho no estamos colocando saldos de cuentas. Lo que estamos colocando son variaciones. Entonces, me voy a ir a buscar acá y efectivamente veo que son 40 millones, 40 millones la variación. O sea, por el hecho de que es una variación lo que yo estoy colocando, pues es muy lógico que yo tenga que colocar ya sea la palabra incremento o disminución, porque no es el saldo como tal de la cuenta al último año, por ejemplo, sino que es la variación. Entonces, yo puedo poner ahí mis 40 millones positivos porque si observamos, están clasificados en la columna de entradas de dinero o de fondos provistos. Y lo que ocurrió fue que disminuyó el saldo, disminuyó eh, de un año a otro su saldo y disminuyó completamente, ¿verdad? Al 100% porque ahora es cero. Entonces, eso obviamente proporcionó dinero. Es como que la empresa pues haya negociado esos títulos que había adquirido, esas inversiones al corto plazo, las negoció, las vendió. Eh, Obviamente pues le generaban intereses, eran intereses a favor de la empresa, pero bueno, los vendió y al venderlos pues eso le ocasionó una entrada de dinero de 40 millones. Ahora, si ustedes son observadores en su libro, van a encontrar que dice, y estoy en la página 68, dice efectivo utilizado para adquirir activos fijos. Es interesante porque ese es el nombre que en el libro se le da a esta situación y vamos a buscar entonces este renglón que ya lo tenemos acá detectado, el renglón 10, planta y equipo netos, que efectivamente tuvo un incremento de 1.700 a 2.000, tuvo un incremento de 300 millones de, de quetzales. Obviamente sí se adquirió más bienes, no sabemos si muebles o inmuebles, pero por esa razón los 300 millones están con signo negativo. Mejor dicho, no es que estén con signo negativo, están colocados en la columna de salida de dinero y eso nos hace pensar que tienen un signo negativo, ¿verdad? Porque es una aplicación o utilización de dinero. Al haberse comprado más bienes, ya sea muebles o inmuebles, se tuvo que desembolsar la cantidad de 300 millones. Ahora, es interesante que acá en la estructuración del estado de flujos de efectivo, en el libro no hay 300 millones, sino que hay 500. O sea, no están colocados 300 millones con signo negativo, sino que están colocados 500. No sé si me están acompañando con su libro. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo tengo por acá una anotación que les quiero mostrar. Vamos a ver, creo que le di demasiado zoom. Yo creo que ahí está bien. Bueno, de lo que quiero hablar ahorita es de este cuadrito. Que también le voy a dar ese color amarillo suave porque para que podamos relacionarlo con lo que está pasando con las actividades de inversión.
Para elaborar el estado de flujos de efectivo tenemos que colocar el valor bruto del activo fijo. No conviene que coloquemos el valor neto. Cuando digo valor neto, pues estoy hablando de que al activo fijo bruto ya se le ha restado la depreciación acumulada y así obtengo el activo fijo neto. No es la variación del activo fijo neto la que me interesa, sino que la que me interesa es la variación del activo fijo bruto. ¿Por qué? Porque, porque hasta se puede sentir como un capricho, ¿verdad? ¿Por qué quiero la variación de planta y equipo bruto? Es decir, esta de acá. Pues porque yo quiero evitar tener algún tipo de duplicidad con los datos, con las cantidades que me aparezcan en el estado de flujos de efectivo, porque la depreciación acumulada que consideramos que se incrementa de un año a otro, pues es precisamente por ese registro de depreciación que aparece en el estado de resultados. Entonces, hay que recordar que esa depreciación por 200 millones ya está considerada acá dentro de las actividades operativas, en el renglón 5. Entonces, yo no puedo pensar en utilizar la variación de la cuenta que se llama activo fijo neto, porque esa variación de alguna manera ya tiene como restada eh, la variación de las depreciaciones acumuladas que se origina por el registro de la depreciación en el estado de resultados. Entonces, para no caer como que en una situación en la que yo esté eh, pues plasmando doblemente eh, lo sucedido con respecto a la depreciación, yo tengo que ir a buscar la variación del activo fijo bruto o planta y equipo bruto. Y para eso yo tengo que hacer como una especie de cálculo al contrario, porque yo les decía de que uno cuando tiene planta y equipo bruto, a ese valor uno le resta la depreciación acumulada y así uno puede llegar a planta y equipo neto. Pero aquí es como que fuera de abajo hacia arriba. Entonces arranco con planta y equipo neto, que yo ya sé cuál es la variación, son 300 millones. Y a esta variación yo le agrego el valor de la depreciación, que es una cuenta que está registrada en el estado de resultados. Entonces aquí yo ya puedo saber cuál es la variación de planta y equipo bruto. Entonces esa es la que tengo que colocar aquí, dentro de las actividades de inversión. Y la he colocado, estos 500 millones, los he colocado con signo negativo porque lo que me da la pauta es que precisamente me he dado cuenta de que aumentó. Si yo observo mi renglón 10, me doy cuenta que de 1.700 millones pasó a ser de 2.000 millones el saldo de la cuenta planta y equipo neto. Eso me da a entender de que sí hubo un incremento, hubo un aumento en los activos fijos y eso significó desembolso de dinero. Entonces, simplemente por haber puesto esa variación en la columna de salidas, entonces ahora yo tengo que colocar con signo negativo este resultado de 500 millones. Tal vez ustedes están pensando ahorita, bueno, en cierta forma es como que sí incluyera la depreciación, ¿verdad?
porque a la variación de 300, pues le agregué la depreciación de 200 y por eso digo que son 500 millones. Pero sí, así es, yo necesito el valor bruto del activo fijo y eso va a ser como una contraparte, por así decirlo, con este dato de depreciación de 200 millones, que de hecho está con un signo positivo en el renglón 5, porque sabemos que la depreciación no es una salida de dinero, solamente es el registro de un desgaste físico de los bienes, entonces por eso está con signo positivo, porque no representó ninguna salida de dinero y eso va a contrarrestar con los 500 millones negativos. Estos sí están negativos porque al hablar de los activos fijos brutos sabemos que se hizo un desembolso para comprar más bienes. Entonces estos sí están negativos y entonces al hacer la operación, si ustedes tienen calculadora a la mano, teniendo 200 millones de depreciación positivos aquí arriba en el renglón 5 y teniendo 500 millones de variación en activos fijos brutos negativos, pues obviamente va a haber una variación de 300 millones, que es precisamente la que está aquí en el renglón 10, ¿verdad? 300 millones, pues negativos, porque sabemos que significa utilización de dinero. Prácticamente lo que estamos haciendo en el estado de flujos es provocar que se tenga esa variación de 300 millones. Porque teniendo 200 millones positivos aquí arriba de depreciación en el renglón 5 y 500 millones acá en el renglón 14, 500 millones negativos de efectivo usado para adquirir activos, entonces ahí ya ustedes ven que hay una diferencia obviamente negativa de 300 millones, que justamente es la variación de la cuenta activo fijo neto. Bueno, solamente estas dos situaciones son las que corresponden a actividades de inversión y yo entonces procedo inmediatamente a hacer la suma. Le voy a poner, bueno, pero acá también se vale que yo coloque incremento, porque a veces me dicen, pero ¿por qué no dice incremento? También podemos colocar incremento en planta y equipo bruto sería, porque no sería la variación de planta y equipo neto, sino la variación de planta y equipo bruto. Entonces se vale que también yo lo pueda colocar de esa forma y acá ya voy a colocar entonces efectivo neto, pero no voy a poner generado. No voy a poner generado. Fíjense bien que voy a poner utilizado por las actividades de inversión. Y no coloco esto porque siempre vaya a ser así, de que las actividades de inversión necesiten esta palabra utilizado. No siempre va a ser así. Lo que pasa es que si yo opero 40 millones positivos con 500 millones negativos, lo que obtengo es un resultado negativo de 460 millones. Entonces, simple y sencillamente por el hecho de que este subtotal es un número rojo, es un dato negativo, yo lo considero como un efectivo neto utilizado, como que fuera pues una salida total de dinero, ¿verdad? Prácticamente es aplicación de fondos o desembolso de fondos. Al contrario de lo que ocurrió con
las actividades operativas, porque en este caso las actividades operativas me resultaron con 158 millones positivos y eso significa que fue un efectivo que me surgió, que me ingresó, que se me generó, Entonces, es como una provisión o fuente de fondos en total de 158 millones. Ahora, como ya tengo aquí mi color celeste, lo que viene a continuación son las actividades de financiamiento o de financiación. Bueno, acá tengo varias cosas que decir, pero antes de continuar, eh, solo para dejar claro esto, si en lugar de que existiera un aumento en los activos fijos netos, porque esto también me lo han preguntado, lo que hubiera fuera una disminución, entonces el valor de la depreciación no debería de sumarse, sino restarse para poder llegar al valor de la cuenta de activos fijos brutos, es decir, que les va a funcionar al revés, ¿ok? Por eso les hice esta anotación. Y lo que está colocado a partir del renglón, perdón los colores, pero es para hacer ver de que esto tiene que ver con las actividades de inversión. Lo que está colocado a partir de este renglón 16, esto que está aquí, esa es una nota que ustedes tienen en el libro. Así que no se preocupen si tal vez no les da tiempo a tomarle una fotografía o a copiarlo. Al final de la página 68 está escrito este párrafo. Es lo último que está en la página 68, con una letra muy pequeñita, por cierto, que dice el incremento neto en activos fijos es de 300 millones. Sin embargo, este monto neto es después de la deducción por el gasto anual de depreciación. Entonces, todo eso que está aquí del renglón 16 al renglón 20 está en el libro. ¿Ok? Bueno, ahora sí, continúo con las actividades de financiamiento o de financiación. Tampoco tengo que ir a buscar nada por el momento. No tengo que ir a buscar nada al estado de resultados, sino que me puedo ir directamente a mi hoja de clasificación de fondos a buscar esas cuentas a las que yo pinté de color azul o celeste, porque esas son las que se refieren a actividades de financiamiento o de financiación. Como se pueden dar cuenta, hay dos. Hay dos. Bueno, uno podría pensar que hay tres por esta variación de la cuenta que se llama utilidades retenidas. Pero esa variación de 170 millones de la cuenta utilidades retenidas, yo no la voy a considerar porque se está tomando en cuenta la utilidad que está en el estado de resultados, la utilidad después de impuesto, y también se van a tomar en consideración los dividendos pagados. Entonces, esa situación compensa la variación de las utilidades retenidas. Por eso yo coloqué acá no tomar en cuenta la variación de 170 millones de utilidades retenidas. De hecho, se los puse acá en la explicación del por qué no se toma en cuenta, pero a eso voy a llegar más adelante. Entonces, primero voy a echar mano de los documentos por pagar al corto plazo. Es decir, me voy a enfocar primero en ese pasivo circulante. Y era lo que les decía, que no todas las cuentas del pasivo circulante van a ser operativas.
porque aquí hay una cuenta de pasivo circulante, pero que corresponde a, pues a deuda financiera, ¿verdad? Corresponde a actividades de financiamiento. Entonces, lo que voy a poner acá con respecto a los documentos por pagar es que hubo un incremento de 130 a 280, pues hay un incremento de 150 millones. Entonces coloco incremento en documentos por pagar a corto plazo. Voy a colocar así como que para ser más específica. Y la variación es de, o el incremento, mejor dicho, es de 150 millones. Por otro lado, también hay un incremento en bonos a largo plazo por 200 millones. Bueno, las dos variaciones significan deuda, significan adquisición de deuda, porque son pasivos que aumentaron. Y ustedes saben que si aumenta un pasivo, pues son fondos provistos o entradas de dinero. Por eso es que están en signo positivo, tanto los 150 millones como los 200 millones. Pues acá la diferencia es que una deuda es al corto plazo y la otra es a largo plazo. Y uno podría pensar, bueno, hasta aquí, pero no. Así como es una regla que siempre tenemos que colocar dentro de las actividades de operación, la utilidad después de impuesto y la depreciación, y espero que estén tomando nota, también es una regla de que dentro de las actividades de financiamiento siempre coloquemos los pagos de dividendos. Y voy a comenzar con el pago de dividendos preferentes porque pues estos son los que primero se tienen que hacer. Y voy a ir a buscar la información. ¿A dónde? Bueno, generalmente tendría que ser en un estado de utilidades retenidas o bien dentro del mismo estado de resultados podría estar la información. No la vayan a buscar, por favor, dentro de este cuadro que hicimos de clasificación de fondos. Acá no van a encontrar los dividendos pagados jamás, porque esas cuentas que se llaman dividendos preferentes o dividendos pagados preferentes, no, no son cuentas de balance. Este cuadro lo hicimos en base a un balance general comparativo. Digo comparativo porque son 2 años seguidos, ¿verdad? De información. Entonces aquí jamás vamos a encontrar los pagos de los dividendos, como jamás vamos a encontrar la utilidad después de impuesto, como jamás vamos a encontrar la depreciación. Entonces hay que ir a buscarla. Les quiero contar que en el libro, pues dentro del mismo estado de resultados, si ustedes se dan cuenta, renglón 55. Aquí están los 228 millones, no, perdón. Sí, 228 millones de utilidad después de impuestos o antes de dividendos preferentes y seguidamente hay 8 millones de dividendos preferentes, renglón 56. Nuevamente me disculpo por estas mis anotaciones que hago en mi libro, que yo si hubiese sabido que alguna vez iba a proyectar esto, nunca lo hubiese rayado así. Bueno, son 8 millones de dividendos preferentes los que tengo que colocar. Y les decía que también hay dividendos comunes. Fíjense que acá no hay un estado de utilidades retenidas como tal.
Pero dentro del mismo estado de resultados dice otros datos. Y en el renglón, vamos a ver, 59, están los dividendos comunes por 50 millones. O sea que se pagaron dividendos comunes por 50 millones. Perfecto, entonces ya tengo la información que necesito y ahora me voy a colocar esos pagos. Pago de dividendos preferentes fueron 8 millones, pero como es un pago, entonces es como que una ley ponerlo con signo negativo, porque es un desembolso. Al igual que el pago de los dividendos comunes u ordinarios, porque también se puede conocer con el nombre de dividendos ordinarios. Y este es por 50 millones, les dije. Entonces, estas dos cifras se toman del estado. Bueno, lo correcto o lo más común, lo más apropiado es tomarlas del estado de utilidades retenidas, pero también pueden aparecer dentro del mismo estado de resultados, como es el caso del libro, ¿verdad? Entonces ahora ya puedo hacer mi sumatoria y eso era lo que yo les quería también demostrar, que a veces me dicen, ¿por qué razón no tomamos esta variación que está aquí abajo de 170 millones, que es la variación de las utilidades retenidas? Bueno, no la tomamos porque aquí abajo les estoy explicando que dentro de las actividades operativas colocamos la ganancia después de impuesto de 228 millones y dentro de las actividades de financiamiento o de financiación colocamos los dividendos pagados, 8 millones preferentes y 50 millones de comunes. Entonces estamos hablando de 58 millones. Es decir, entre pagos de dividendos preferentes y comunes hay 58 millones. Entonces, si yo hago acá una resta, a 228 millones, que es la ganancia después de impuesto, le quito los 58 millones de dividendos pagados, tanto preferentes como comunes, pues llego a la variación de las utilidades retenidas que tengo aquí. Entonces, realmente no tengo por qué volver a colocar dentro del estado de flujos de efectivo mi variación de utilidades retenidas. No debo de colocar incremento en las utilidades retenidas 170 millones. No, no porque ya está de alguna manera colocado. Compensa la situación el hecho de que aquí arriba, dentro de las actividades operativas, están los 228 millones de utilidad. Y acá abajo, dentro de las actividades de financiamiento, están los 58 millones de dividendos pagados. Entonces, no tiene caso. Ahí sí hay como que duplicidad, habría duplicidad de información. Si yo también coloco la variación de 170 millones de las utilidades retenidas. Entonces, de hecho, esa variación de 170 millones, como ustedes se pudieron dar cuenta, se origina porque hay una ganancia de 228 millones, pero también hay pagos de dividendos de 58 millones. Entonces, así es como surge esa variación de 170 millones. Bueno, ya tengo tres subtotales. Tengo uno positivo
de 158 millones de actividades operativas. Tengo un segundo subtotal de 460 millones negativos, es decir, salida de dinero por actividades de inversión. Y tengo un tercer subtotal de 292 millones positivos, que vendría siendo, no le he puesto el nombre, vendría siendo un efectivo neto generado, porque es un valor positivo, es generado por las actividades de financiamiento. Así que tanto las actividades de operación como las actividades de financiamiento me generaron fondos, me generaron dinero, y las actividades de inversión fueron las que me generaron salida de dinero. O sea, esas no me generaron, prácticamente me provocaron desembolsar dinero. Entonces, ¿qué procede ahorita? Pues como ya tengo los tres subtotales, habría que hacer una suma. En el libro ustedes van a encontrar que hay un subtítulo que dice resumen, y después dice cambio neto en efectivo y equivalentes, porque de hecho a lo que tenemos que llegar es a la variación de la cuenta caja, que en este caso la cuenta caja lleva por nombre efectivo y equivalentes. Entonces, a ver, si yo sumo 158 millones con los 460 millones negativos, con los 292 millones positivos, pues yo llego a 10 millones negativos. Esto a mí ya me tranquiliza mucho porque es precisamente la variación, como dice acá. Vamos a ver, cambio neto o variación en la cuenta efectivo y equivalentes. Si le damos un vistazo a nuestra hoja de clasificación de fondos, efectivamente la cuenta que se llama efectivo y equivalentes tiene una variación de 10 millones negativos. Como se pueden dar cuenta aquí, y no me refiero a cómo clasifiqué esos 10 millones. Me refiero a la variación en sí. Estoy poniendo mi mirada en la columna D. Columna D, renglón 5. Tengo una variación de 10 millones negativos. Entonces eso me hace ver que sí hice las cosas bien, sí me cuadra, porque yo tengo que llegar a la variación de la cuenta caja, que en este caso se llama efectivo y equivalentes, a veces se llama caja y bancos, y a veces solo se llama bancos. Por lo tanto, está bien ese cambio o variación, y a eso tendría que sumarle el saldo de la cuenta efectivo y valores. Bueno, la cuenta es efectivo y equivalentes al año 2015. Vamos a ver, al año 2015, que vendría siendo el año antiguo, yo tengo 60 millones. Entonces yo tendría que hacer acá esa suma, menos 10 más 60, me da 50 millones positivos, que según el libro es el efectivo y valores al año 2016. Y sí, la verdad es que todo me cuadra perfectamente, porque yo llego entonces a los 50 millones de saldo
del año 2016. 50 millones de saldo en la cuenta efectivo y equivalentes. Así que todo está perfectamente bien hecho. Y yo les decía a los estudiantes de la reunión anterior que muchas veces lo más valioso es el comentario que vamos a redactar. Yo recuerdo en una ocasión que, y esto lo voy a contar por si ya se me están durmiendo, para que, para que se despierten. Fíjense que en una ocasión yo recuerdo que en un examen se les planteó ya un estado de flujos de efectivo elaborado, o sea, ya venía hecho, solo para que el estudiante redactara su opinión. Eso fue sorprendente para ellos porque no se esperaban que ya viniera elaborado el estado de flujos. Entonces, obviamente, el valor o lo que se iba a calificar era el comentario o la opinión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si fuera de esa manera? Yo no sé cómo se los van a plantear, pero ¿qué comentario podría merecer este informe? De entradita les quiero decir que me gustó mucho cómo en el libro se redacta, me parece que es en la página 69, y se los voy a leer. Me pareció tan interesante que se los voy a leer. Bueno, en la página 69 hay varios párrafos muy importantes, pero a mí me gustó mucho el último, que dice de que a pesar de que la empresa generó 5.000 millones de ingresos por ventas, miramos que solo generó dentro de sus actividades operativas 158 millones. Entonces es algo bastante contrastante, ¿verdad? Porque dice que no es ni remotamente suficiente para cubrir los 500 millones que la empresa gastó en activos fijos. Es decir, estos 158 millones fue dinero que le generaron las actividades operativas, perdón, pues no es ni remotamente suficiente para cubrir los 500 millones que fueron desembolsados, porque se ve que se tuvieron que desembolsar para comprar activos fijos. Entonces, ¿qué habrá hecho la empresa, verdad? ¿Qué habrá hecho la empresa si sus actividades operativas no le generan el suficiente efectivo? Y además, tuvo que hacer pagos de dividendos de 58 millones, tanto a sus accionistas preferentes como a sus accionistas comunes. Entonces, yo les pregunto, no sé si me están siguiendo con la lectura. Si me están siguiendo con la lectura, ya saben qué pasó. Pero de igual manera, si no me están siguiendo con la lectura, creo que solo con observar lo que está aquí en este Excel, nos podemos dar cuenta, ¿verdad? ¿Cómo hizo la empresa entonces para lograr adquirir esos activos fijos que significaron 500 millones, más 58 millones de dividendos? ¿Qué hizo la empresa si sus actividades operativas no le generaban el suficiente dinero? ¿Qué piensan ustedes que sucedió? ¿Algún voluntario? No sé si alguien esté por ahí. Si me están siguiendo con la lectura del libro, ahí en la página 69 dice qué fue lo que pasó o qué fue lo que tuvo que hacer la empresa, mejor dicho, para
poder sufragar esos desembolsos tan fuertes de 500 millones en activos fijos, de 58 millones en dividendos. ¿Obtuvo una deuda, licenciada? Exactamente, exactamente. Y no fue una, no fue una deuda. Mira, aquí están. Aquí están, como dice en la página 69. Cubrió, y les voy a leer textualmente, cubrió estos desembolsos de efectivo con préstamos cuantiosos. Y sí son cuantiosos porque son 350 millones entre documentos por pagar a corto plazo y bonos a largo plazo. Además, la liquidación de las inversiones a corto plazo, es cierto, hizo esta liquidación de sus inversiones al corto plazo. Entonces, esta empresa, viéndolo así de una manera muy general, es cierto que hubo dinero generado por actividades operativas, pero de hecho no fue suficiente para poder realizar las inversiones que necesitaba hacer. No sabemos si era algo realmente necesario, me imagino que sí. Posiblemente era muy, muy necesaria una adquisición de maquinaria, qué sé yo. Pero, pues por lo visto, fue algo que no podía esperar. Tuvieron que invertir 500 millones en activos fijos. ¿Y qué hacían si no tenían el suficiente efectivo por parte de las actividades operativas? Endeudarse. Eso fue lo que optaron por hacer, endeudarse. Si uno le da un vistazo a las actividades operativas, uno también se puede dar cuenta de que aquí hay dos situaciones que significaron bastante aplicación de fondos o una fuerte aplicación de fondos. ¿A qué me refiero? Que la empresa también decidió otorgar más crédito porque hubo un incremento en las cuentas por cobrar de un año a otro. Entonces la empresa tomó la decisión de darle más crédito a sus clientes y también tomó la decisión de adquirir más mercaderías o de adquirir más materiales para la fabricación de productos, porque se incrementaron los inventarios. Entonces, también es importante mencionar que estas situaciones de 120 millones de incremento en cuentas por cobrar y de 180 millones de incremento en inventarios fueron situaciones, perdón, que también de alguna manera mermaron ese efectivo generado por las actividades operativas, ¿verdad? Y está bien, pero lo curioso también es el hecho de que aún teniendo esta situación pues tan limitada en cuanto a efectivo generado por actividades operativas, siempre hicieron la adquisición de activos fijos. Y digo tan limitada porque esa adquisición de activos fijos significaba invertir 500 millones. Entonces, eh, pues optaron por deuda, optaron por adquirir más deuda. Y es interesante que, estando la situación así, todavía se dieron el lujo, y perdón por el comentario, pero todavía se dieron el lujo de pagarse dividendos comunes por 50 millones, sabiendo que ese pago de 50 millones de dividendos a los accionistas comunes no hubiese sido posible si no se endeudaba la empresa. Entonces, pues optaron por la deuda. Bueno, para poder sufragar todo esto, entendemos también de que la empresa considera que es una deuda que puede manejar. Pues me parece bien,
pero definitivamente es una empresa que necesitó de deuda, necesitó endeudarse, porque sus mismas actividades que realiza a diario, de sus operaciones normales, quiero decir, pues como que no le generan el suficiente dinero para todo lo que necesita hacer. Y como bien dice el libro, increíblemente fueron 5.000 millones de ingresos por ventas. Increíblemente. Y como que es algo bastante paradójico, ¿verdad? Con lo que sucede acá en el estado de flujos. Cuando uno mira únicamente por actividades de operación, 158 millones generados. Bueno, yo les quiero mostrar ahorita, creo que ya se los había mostrado, una guía que les he compartido y antes de explicarla, no sé, de explicar algunas cosas sobre esta guía, no sé si hay alguna duda. Ok, bueno, voy a detener grabación porque ya he cubierto la explicación de todo el tema del estado de flujos y voy a mencionar algunas cosas con respecto a esta guía que ya la encuentran en Classroom. Entonces, en esta guía yo les estoy dando pues nuevamente una explicación así súper resumida de lo que son los flujos de las actividades operativas de inversión y de financiamiento, una clasificación de los fondos en orígenes de aplicaciones. Prácticamente es el famoso cuadrito que les he mostrado en mi presentación de PowerPoint, en una diapositiva, pero que está explicado también de esta otra manera. Ahora, aquí ya hay un ejercicio completamente desarrollado y quiero decirles que ustedes encuentran la hoja técnica, obviamente con la clasificación de los fondos en provistos y aplicados, o si ustedes lo quieren llamar de otra manera como entrada de fondos y salida de fondos, pues también lo pueden hacer así con esos nombres. Obviamente estas columnas ya están cuadradas con 111,000 quetzales, pero les quiero decir que también van a encontrar el estado de resultados porque obviamente necesitan cuentas como por ejemplo las depreciaciones. Ustedes saben que dentro de las actividades operativas hay que colocarlas. También encuentran la utilidad después de impuesto y reserva, que también se va a colocar dentro de las actividades operativas. De hecho, es la primera cantidad monetaria que se coloca dentro de las actividades operativas. Y pues aquí están los dividendos preferentes. Se pagaron 40,000 quetzales, pero también les estoy acompañando un estado de utilidades retenidas, que me parece que es lo correcto, porque en este estado de utilidades retenidas ustedes ya pueden observar muy claramente tanto los dividendos pagados a los accionistas preferentes como los dividendos pagados a los accionistas comunes. Entonces, en este caso, son 83,000 quetzales de dividendos pagados. Se los presento así porque, como bien, puede ser que dentro del mismo estado de resultados se encuentren la información de dividendos pagados, tal y como ocurre en el libro de texto, pues también puede darse el caso de que les estén presentando el estado de utilidades retenidas de esta manera y pues también muy fácilmente ustedes pueden ubicar ahí los dividendos que se pagaron, tanto preferentes como comunes. Ahora bien, aquí al final ya aparece el estado de flujos de efectivo elaborado
Tal vez me faltaron algunos detallitos, pero son puras cosas de forma. Por ejemplo, yo voy colocando mis totales aquí en esta última columna, pero pues no fui así tan cuidadosa como está en el libro de colocar efectivo neto generado por las actividades de operación, efectivo neto generado por actividades de inversión. Pues ahí fui un poco más práctica, me disculpo porque pues es la forma en la que estoy acostumbrada y realmente no me había percatado de los detalles que están en el libro. Así que de todas maneras ya no me daba el espacio, pero lo que quiero es lo siguiente. Como todavía tenemos como 15 minutos, nos vamos a imaginar de que estamos en un examen en el cual pues ya está el estado de flujos de efectivo elaborado. Digamos que es este, de la empresa ABC. Y yo les estoy pidiendo un comentario. Y con el comentario que ustedes me den, ahí se están jugando todos los puntos. No tienen que estructurar nada. Hay 48,700 quetzales por actividades operativas que son positivos, así que es efectivo generado por actividades operativas. Hay 1,000 quetzales también positivos generados por actividades de inversión. Y hay 68,700 quetzales negativos, o sea que estamos hablando de efectivo aplicado o utilizado en actividades de financiamiento. Entonces yo quisiera que me den sus impresiones con respecto a esto. Obviamente, pues acá todo cuadró, llegamos a la variación de 19,000 quetzales de la cuenta caja. Esta comprobación que está acá descrita, pues es la que está en el libro, de que a la variación obtenida, a esa variación que se obtiene se le suma el saldo inicial de la cuenta caja, es decir, del año más antiguo, y después se le tiene que, con esta sumatoria se tiene que llegar al saldo final de la cuenta caja, es decir, al saldo del año más reciente, ¿verdad? Sin necesidad de que uno tenga algún tipo de entrevista con el gerente financiero. Yo me puedo enterar de muchas cosas de una empresa si yo tengo a la mano los estados financieros, si yo puedo hacer un estado de flujos o si tengo a la mano el mismo estado de flujos, como es este caso, pues yo sin ninguna necesidad de estar haciendo preguntas, me puedo dar cuenta de cómo está la situación de la empresa con respecto a sus flujos de efectivo y con respecto a estos 3 tipos de actividades, ¿verdad? Entonces, pues yo los escucho a partir de este momento. No sé si hay voluntarios que me pudieran dar un comentario sobre lo que ocurrió acá con esta empresa ABC. Y espero que no se me hayan dormido. Vamos a suponer que solo el comentario vale. Solo el comentario es lo que se está pidiendo en este examen. Pues yo diría que solo con el hecho de que tenga ahí pagos de dividendos, eh, en mi opinión, tal vez yo sí lo siento un cachito altos y también de cierta manera como que también es como que muy pronto, bueno, o viéndolo acá, no sé cómo iría con el historial hacia atrás, Ujú. porque estaba leyendo ¿Usted yo. siente, ajá, usted siente fuerte los pagos de dividendos?
Sí, es que Ok. digamos, Pero mire, ese capital se puede seguir reinvertir en la misma empresa. Entonces, hasta cierto punto se puede ver como muy mal visto para ciertos inversionistas. ok, gracias. Bienvenidas las opiniones. Perfecto. Le voy a dar dos opiniones. Bueno, dos cositas. La primera, la primera. Disculpe, Los licenciada, dividendos pagados. levantó su mano. Creo que Ok, quiere dar su opinión. ok. Solo le quiero responder algo y ya le doy la palabra. Solo le respondo algo al compañero que me habló hace un momentito. ¿Me escuchan? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Ok. La verdad es que, perdón, con respecto a los pagos de dividendos, ay, perdón. Los pagos de dividendos preferentes es algo obligado. Eso no lo podemos dejar de hacer. Me decía el compañero que si se podía como que dejar de hacer para que se sigan reinvirtiendo las ganancias. En el caso de dividendos hacia los accionistas comunes, sí se podría como pensar en no pagar dividendos comunes. Se podría pensar en eso. Pero en el caso de los dividendos preferentes, sí hay una obligación legal, entonces no podemos dejar de pagarlos. Ahora, que estén fuertes los pagos de dividendos, pues es algo que no estaría mal o que no está mal siempre y cuando pues la empresa esté como que en condiciones para hacerlo. No sé cómo miran ustedes el efectivo generado por las actividades operativas, no sé cómo miran ustedes también ese efectivo generado por actividades de inversión. No sé si sienten ustedes que fue suficiente, que está la empresa como para pagar ese tipo de dividendos. Esa relación es la que hay que hacer también. Y ahora sí le escucho al otro compañero que quiere opinar. Tiene la palabra. Yo encantada de que opinen. Les escucho. Era Yali, es que por lo que yo comprendo, es que o sea, alimentario se ha vendido, pero ha sido financiado a los clientes y lo que ha fallado es que los clientes no han pagado o se les financió más del tiempo estimado que se les había dado. Entonces eso hace que la empresa no tenga ese efectivo de reintegro, digamos. Entonces, como no pueden operar con el efectivo que reciben de los clientes, es que tienen que obtener una financiación para poder financiar sus actividades económicas. No sé Ok, si... mil gracias. Bueno, yo sí comparto en parte su opinión porque hay 48,000 quetzales de aumento en las cuentas por cobrar. Eso significa de que la empresa sí se dedicó a dar más crédito. En el último año de operaciones sí dio más crédito. Entonces sí están aumentando las cuentas por cobrar, pero no es una empresa, mucho ojo con lo que voy a decir ahorita, no es una empresa que yo vea que se esté endeudando, al menos no como la que acabamos de ver del libro que se llama eh, Microdrive, algo así, no me recuerdo. Pero veamos, veamos. Esta empresa, la que acabamos de analizar del libro, recurrió a una fuerte cantidad de deuda. Vean esto. Ahora, si le echamos un vistazo a esta que se llama ABC, pues yo no miro que haya recurrido mucha deuda. Es cierto, hay 10,000 quetzales, aquí está. Aquí hay un aumento en documentos por pagar, pero solo son 10,000 quetzales. O sea, yo no miro que sea una deuda así muy, muy fuerte
y de hecho, pues no necesitó gran cantidad de dinero dentro de lo que son las actividades de inversión. Vean qué curioso esto. Yo no puedo decir, esta empresa tuvo que hacer grandes inversiones en activos fijos y por eso se endeudó, que era lo que decíamos con la empresa anterior. Acá no sucede eso. Fíjense que esta empresa ABC sí aumentó sus activos fijos en 15,000 quetzales, pero casi que las mismas actividades de inversión ayudaron a poder pagarlos, porque esta empresa disminuyó sus inversiones al corto plazo, es decir, vendió valores negociables en 16,000 quetzales y eso le generó dinero. Esos 16,000 quetzales entraron por esa negociación de valores a corto plazo o de títulos al corto plazo, y yo siento que con eso mismo prácticamente cubrió ese incremento en activos fijos. Entonces, sus mismas actividades de inversión se podría decir que le ayudaron a adquirir más activos fijos. Entonces, esta no es la clase de empresa que busca tener deuda para realizar inversiones en activos fijos. No, o al menos eso no fue lo que pasó en el último año. Y yo no miro tampoco dentro de sus actividades de financiación o de financiamiento, yo no veo adquisición de deuda, o al menos adquisición fuerte de deuda, no miro, porque solo veo 10,000 quetzales en deuda mediante documentos por pagar. Y pues no veo de que se haya tenido que endeudar más que eso. Ahora, dentro de las actividades operativas, tiene mucha razón la compañera. Sí se dedicó la empresa a darle más crédito a los clientes. Y en ese sentido sí hay una similitud muy grande con la empresa anterior. Y también en el hecho de que se dedicó a comprar más mercaderías o se dedicó a comprar más materiales para la producción de sus artículos, también es cierto. La deuda que se podría catalogar como comercial, pues tampoco es una deuda fuerte. Y fíjese que esta está catalogada dentro de las actividades operativas porque es deuda comercial. El aumento en las cuentas por pagar de 10,000 quetzales y bueno, el aumento en otros pasivos a corto plazo que podría ser algún tipo de deuda quizás social o fiscal, pues tampoco son cifras fuertes, son 10,000 y 2,000 quetzales respectivamente. Entonces, esta empresa en particular no es una empresa que se haya endeudado fuertemente. ¿Cómo habrá obtenido entonces su efectivo para pagar esos dividendos, para darle más crédito a los clientes, para comprar más mercaderías? Yo no miro grandes cantidades de deuda. Les escucho. Y otra cosita es que para poder también redactar este tipo de comentarios, pues nos va a ayudar mucho la lectura y nos va a ayudar mucho practicar. Esta empresa ABC, si le damos un vistazo a sus saldos de caja, miren en este balance comparativo. Esta empresa usó 19,000 quetzales. ¿Por qué digo usó 19,000 quetzales? Bueno,
Obviamente están fondos provistos. O sea que sí se le generaron 19,000 quetzales en dinero, pero al final de cuentas lo tuvo que utilizar para todo lo que yo mencionaba. A lo que quiero llegar es que esta empresa, uno mira el descenso en el efectivo, de tener 31,000 quetzales a tener 12,000 quetzales. Entonces, definitivamente le ayudó también ese saldo que traía de caja y bancos. Eso le ayudó mucho porque estamos hablando de que se le generaron 19,000 quetzales de allí. Así que es algo también interesante, no como en la otra empresa que eran solo 10,000, ¿verdad? La que está en el libro. Así que bueno, como ya solo me quedan 3 minutos y para poder hacer lo mismo que hice en el horario anterior, estos 3 minutos se los quiero dejar a Afner para que él les platique un poquito con respecto a la situación de las soluciones de los laboratorios que las han estado pidiendo y entonces de acuerdo a las consultas que hicimos a coordinación, pues él ya tiene una respuesta. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a dejar de compartir. Solo les quiero recordar, bueno, yo aquí les redacté un comentario, ¿ve? Y les quiero recordar de que tienen pendiente también de solucionar su laboratorio número 4.